La historia del fantasma en la zona pediátrica del Hospital General de Tuxtla Gutiérrez ha recobrado gran popularidad debido a los últimos testimonios. La noticia de su aparición tuvo alarde gracias a los medios locales, que indiscretamente publicaron las diversas murmuraciones que daban los trabajadores del lugar. Dicha noticia provocó entre la población actitudes completamente diferentes, aunque para la mayoría no fue más que un simple asombro. De acuerdo con las declaraciones, en los pasillos de aquel hospital, una mujer joven sube las escaleras y atraviesa la estancia buscando a un niño que llora. La descripción de aquella mujer es la siguiente. Es alta, embarazada y vestida con un camisón azul. Deambula durante la noche intentando encontrar desde hace tiempo a un niño que claramente han escuchado que llora en indeterminado lugar. El recorrido de la madre incorpórea finaliza antes de que despunte el alba en una inexistente sala de incubadoras. Todavía en nuestros días no se ha podido esclarecer el suceso, aunque para los médicos y especialistas del hospital, aquella aparición sí tiene una explicación. 5 años atrás, llegaron hasta la clínica 2 mujeres que estaban a punto de dar a luz. La primera se trataba de una indígena que deseaba tanto a su bebé, y la segunda era la hija de un acaudalado ganadero, de origen español, a quien le desagradaba la idea de que su hija se enamorara de su capataz. La joven había quedado embarazada, pero su padre, lejos de permitirles casarse, no solo corrió al joven, sino que también encerró a su hija, hasta que llegara el día en que diera luz al niño, a quien ya le tenía un lugar reservado en el orfanatorio. Aquella noche, ambos partos se complicaron y las 2 mujeres murieron, pero solo una pudo dar a luz. No obstante, a las pocas horas de haber nacido el bebé, también perdió la vida. La mujer era joven, y aquel era su primer hijo, en el que había puesto toda la ilusión del mundo, ya que era el único fruto de su verdadero amor. Todas aquellas versiones pudieron concretarse cuando Antonio, el viejo guardia del hospital, relató su encuentro con la mujer. Hacía unas semanas que había escuchado hablar del tema, pero no le di importancia. Pero esa noche en especial el ambiente se tornó frío, más de lo normal. Entre otras cosas, mi función consistía en ir cerrando las ventanas de las oficinas y comprobar que ningún doctor hubiera dejado alguna luz encendida antes de abandonar el recinto. Tenía la costumbre de hacer la ronda a oscuras tan solo alumbrándome con una linterna. En esos momentos pude notar claramente cómo el fax se encendió solo. Mi reacción fue simplemente apagarlo. Fue entonces cuando, paseando por la tercera planta y aún a oscuras, sentí como si algo se me echara encima, una especie de sensación, una fuerza o algo así, pero sólido. Al parecer aquella sensación no se conformó con pasar sobre de él, por lo que al parecer repitió lo mismo 2 veces más. Asustado por la experiencia, decidió bajar inmediatamente donde hubiera luz, a la última planta, e intentó tranquilizarse buscando una explicación que justificara su extraña vivencia. En el momento escuchó claramente cómo el ascensor, que se hallaba en un piso superior, se ponía en marcha y paraba, para su asombro en la sala de recepción, donde él se hallaba. Se abrían y cerraban las puertas sin explicación alguna. Entonces decidió salir y quedarse en la puerta hasta que amaneciera y se le relevara de su turno. Eso sí, sin abandonar su puesto. La noche siguiente no fue mucho mejor. Sacando fuerzas de cualquier parte, volvió a enfrentarse a su situación. Sucedieron entonces otros pequeños sucesos. Procuró hacer la ronda, en esta ocasión con todas las luces encendidas, y antes de que el jefe de mantenimiento y los de limpieza se marcharan. Empezó a oír una especie de golpes que provenían de lo que supuso era la tercera o cuarta planta.
Según cuenta, los golpes eran fuertes y como intencionados. Parecían reclamar su atención, pero con el miedo y sabiendo que debía permanecer ahí hasta el amanecer, decidió sumergirse en la lectura de un libro y procurar olvidarse del asunto, no sin echar de vez en cuando tímidos vistazos hacia el ascensor. Aquella noche pensaba en llamar a un compañero para que se quedara un rato con él, y sabía muy bien que contaba con escasos 20 minutos para decidir quién sería, ya que los de intendencia estaban a punto de retirarse, y solo quedarían las contadas enfermeras que no hacían más que permanecer en los cuartos. Nunca se imaginó que aquella noche tendría la visión más aterradora de su vida. Cuando todos se marcharon, él ya había realizado su ronda. Cuando nuevamente se volvieron a producir los ya conocidos golpes, pero esta vez acompañados de lo que parecía ser llantos de un niño. Su miedo ya fue considerable, pero no tanto como cuando vio deslizarse por las escaleras, momentos después, lo que parecía una sombra que se dirigía hacia él. Tenía el aspecto de una nube muy concentrada, pero el impacto fue tal cuando pudo mirar en aquella figura un rostro conocido. Se trataba ni más ni menos que de la hija del acaudalado ganadero, quien había muerto 5 años atrás. Recuerda que se quedó paralizado, y aquella mujer no le dijo absolutamente nada, pero jura que en realidad se trataba de aquella mujer. Días más tarde hicieron todo lo posible para que no se revelara la historia del guardia, hasta que cierta noche todo se concretó con la versión que le dio Mauricio a Antonio, la última persona que lo vio con vida. Mauricio se trataba de aquel capataz a quien el ganadero había corrido al enterarse de la relación que sostuvo con su hija. Nadie se percató de quién era él. Solo sabían que era un forastero que había llegado al pueblo en busca de algo. Pero como era normal, al cruzar los montes, una víbora lo mordió dejándolo inconsciente, hasta que unos campesinos lo llevaron casi sin vida al hospital. Daban las 10 de la noche, cuando Mauricio presentaba un diagnóstico de estable. Todas las oficinas del hospital ya estaban cerradas y solo se quedaba el personal nocturno. Momentos más tarde escuchó claramente unos pasos. Pero se tranquilizó al mirar que se trataba del guardia, quien alumbraba con una vieja linterna. Mauricio sintió fuertes deseos de ir al baño, por lo que sin más se puso de pie como pudo. Pronto se desvió de su objetivo. Caminó lentamente por el pasillo, curioso por los pasos incesantes que se escuchaban, pero lo que más le inquietaba era la forma de llorar de aquel bebé. ¿Qué no habrá quien lo atienda?, se preguntó. Entró a uno de los cuartos contiguos, en donde sin motivo aparente, uno de los ventiladores generales, de los que se hallan empotrados en el techo, se puso a funcionar. En aquel instante no le dio mayor importancia, pues creyó que eran de los que se ponían en marcha automáticamente cada ciertos intervalos de tiempo. Pero más tarde se enteró que debían ser conectados desde calderas y que se conectaban todos a la vez. En esos instantes volvió a escuchar el llanto del pequeño. Pero ahora provenía del piso de arriba, por lo que no pudo subir. Justo en esos momentos entró el guardia, visiblemente alarmado. ¿Escuchó?, le preguntó a Mauricio. El joven no quiso darle razón y volvió su mirada hacia el piso. Pero antes de que pudiera pensar en algo, el guardia le aconsejó que escuchara lo que escuchara, no siguiera los llantos del bebé, ya que se trataba de un fantasma que deambulaba por el hospital. Mauricio, quien además se caracterizaba por ser inquieto, pensó 2 veces en burlarse de aquel oficial de policía, ya que su rostro le insinuaba que decía la verdad.
Ambos regresaron a la habitación del joven y fue ahí donde el guardia le contó la historia, asegurando que él había visto el rostro de la mujer, quien se trataba de la hija del ganadero, la cual había muerto en el parto 5 años atrás. Al escuchar estas palabras, el joven lloró sin consuelo, confesando que él era el padre de aquel niño. El guardia confiesa que todo eso le dio bastante miedo, y que probablemente la mujer se le manifestara al joven, por lo que sin pensarlo 2 veces, se retiró de aquel cuarto. El viejo Antonio fue el único sorprendido al llegar la mañana, ya que encontraron el cuerpo de Mauricio sin vida, hecho que no pareció más trascendente, ya que el joven había estado a punto de morir debido a la mordedura de la serpiente. Don Antonio miró fijamente el cuerpo del joven, quien visiblemente mostraba rastros de que su pierna quedó totalmente paralizada. Cuando le confesó al doctor encargado el haber hablado con el muchacho por la noche, justo en el momento en que se escucharon los llantos del niño, el médico se sorprendió diciendo que necesitaba unas vacaciones, ya que no era posible que hubiera hablado con él, debido a que según los reportes clínicos, había fallecido cerca de las 10 de la noche. Situación que dejó enmudecido al viejo Antonio.